Buenos días, hermanos. Los saludo en nombre del Señor. Feliz de poder compartir con ustedes nuevamente el estudio de su Santa Palabra. Para comenzar, les voy a pedir que abran sus Biblias, los que la tengan por ahí, en el libro de los Salmos. En Salmos vamos a leer el Salmo 145. Salmo 145, versículos del 1 al 13. Salmo 145, del 1 al 13. La palabra del Señor dice así. Este es un salmo de alabanza de David. Ensalzarte he, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre por siglo y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre por siglo y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación narrará tus obras, y anunciarán tus valentías. La hermosura de la gloria de tu magnificencia, y tus hechos maravillosos hablaré. Y la terribilidad de tus valentías dirán los hombres, y yo recontaré tu grandeza. Reproducirán la memoria de la muchedumbre de tu bondad, y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Alábante, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan y hablen de tu fortaleza, para notificar a los hijos de los hombres sus valentías y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en toda la generación y generación. Señor, bendiga su santa palabra. Eh, bueno, es innegable que temas en estas semanas, esperemos, estén relacionados a una misma temática, que estamos los que podemos en cuarentena preventiva, quizás enfermos, quizás por su trabajo aún no han podido salir. Ahora Chillán está con cordón sanitario, es decir, no se puede salir ni entrar, salvo medidas muy justificadas. Es un tiempo de incertidumbre. Es bastante incierto por el virus que nos aqueja, COVID-19. Es tan incierto por lo complejo que es. Específicamente, el 1 de diciembre del año pasado explotó en la ciudad de Wuhan, China, el primer brote, el primer infectado. Y acá en Chile fue el 3 de marzo de este año. A la fecha, a hoy, 24 de marzo, en el mundo hay 390.000 contagiados, de los cuales hay 922 en Chile. Y a nivel mundial hay 17.000 muertos. Y hasta la fecha hay 2 en Chile. Son números complejos que aunque la humanidad ha visto pandemias peores con muchos más muertos, nos asusta a esta generación por la rápida propagación. Estamos en una época muy globalizada y por lo mismo las cosas buenas se esparcen muy rápido, pero las cosas malas también. Ante esta incertidumbre me gustaría partir este estudio con un pensamiento de un hermano norteamericano, un pastor fallecido en 2017, de apellido Sproul. Él decía, mi confianza está en el futuro, descansa en mi confianza en el Dios que controla la historia. Repito, mi confianza en el futuro descansa en mi confianza en el Dios que controla la historia. Parto con esta frase porque la verdad es que todo lo que vamos a ver más abajo se fundamenta en esto. La incertidumbre de lo que venga, de pase lo que pase, no es aleatorio. Mi confianza está en que todo esto está bajo control y está bajo el control de Dios. Cuanto más lo que dice Isaías 55, versículos 8 al 9, lo deben conocer ustedes. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Nosotros alcanzamos a ver un par de metros adelante. Cuando uno es muy previsor, alcanza a prepararse un par de días, meses, inclusive un año, 2 años. Pero simplemente con la capacidad limitada que tenemos. El que tiene control de todo, el que no tiene presente, ni futuro, ni pasado, sino que es una eternidad constante. El que no hay ciudad, país, continente que lo limite, sino que todo el universo está en su mano, es Dios. Y Él tiene todo, todo bajo control. Y todo es para su gloria. Por eso, hermanos, que hoy día
Vamos a centrar nuestra incertidumbre, nuestra angustia, nuestros nervios, nuestra esperanza en una cosa: la soberanía de Dios, que Dios tiene todo bajo control. ¿En qué consiste la soberanía de Dios? Primero, Dios es el supremo y absoluto soberano de todas las cosas, de todo lo que existe. Dios es espíritu, es infinito, es eterno e inmutable. Todas las grandes características que uno se pueda imaginar, Él las tiene en su máxima potencia, sin limitación. No solamente esto, sino que según estas características, Él es el creador de todo el universo. Y no solamente el creador, sino que el preservador del universo. Él se encarga que su creación subsista según sus planes. Por ende, si Él es el creador y preservador de todo, Él es, por derecho, su soberano absoluto. ¿Qué quiere decir su soberano absoluto? Que sobre Él no hay nada. Él es la autoridad máxima de todo lo que existe, existió y existirá. Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas, dice su palabra. Y este dominio, ¿cómo lo sostiene? Esta soberanía total la sostiene no con capacidades limitadas, no es un soberano limitado, sino que lo sostiene con infinita sabiduría, bondad y poder. En esto consiste la soberanía de Dios. ¿Cuáles son las características de esta soberanía? Primero, que se extiende a todas sus criaturas. La soberanía de Dios es universal, desde ángeles hasta bacterias, desde las grandes galaxias, desde el universo hasta los bebés. No hay ningún solo poder que se pueda resistir a él. Daniel 4:35 nos decía: y todos los moradores de la tierra por nada son contados, y en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra hace según su voluntad. Ni hay quien estorbe su mano y le diga: ¿qué haces? Su soberanía es universal y, como nos dice Daniel, no hay nada sobre él, no hay nadie que lo pueda cuestionar porque su autoridad es absoluta y final. Segunda característica de su soberanía es absoluta. No se pueden poner límites a su autoridad. Su mera voluntad es su guía. No se ve restringido por nada, sino que solo por su suficiente voluntad Él se guía. Él es capaz de realizar lo que quiera y no sea contrario a su naturaleza. Recordemos que Dios es santo, es justo e inmutable. Y esto es interesante de comprender. Él no tiene límites. Él no tiene ningún límite. Solo los que Él se ha autoimpuesto según su naturaleza. Recordemos 2 Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. No se puede negar a sí mismo. Y esta es la única limitante que Él se autoimpuso. Recordemos que es la autoridad final. Es el soberano absoluto. No hay nadie sobre Él. Por ende, nadie puede restringir su autoridad. Solamente los límites de esta la pone Él mismo, con sus características, su santidad, su justicia y que no cambia, que es inmutable. De esta manera, encontramos que el Señor puede actuar de tres maneras. Una es a través de los medios, es decir, a través de leyes naturales. Él puede actuar de maneras que tengan lógica para nosotros, que tengan un significado, que la ciencia lo pueda explicar. Hay muchas cosas que aparecen en la Biblia que la ciencia perfectamente los ha podido explicar, porque Dios, en su absoluta soberanía, puede actuar a través de medios. Segundo, el Señor también puede actuar a través de sin medios, sin los medios, creando a voluntad. La mejor explicación de esto es la creación de la nada, que es el ser humano. Él no tiene una explicación, la ciencia nunca va a poder encontrar la explicación a la creación como tal del hombre, porque el Señor actúa a través de medios, pero también sin medios. Y en tercer lugar, el Señor actúa por medios, sin los medios, pero el Señor también actúa contra los medios. Nosotros le llamamos de esta forma milagrosamente, en contra de toda lógica, en contra de todo funcionamiento, que no hay ciencia ni filósofo que pueda encontrar un significado para esto, porque el Señor también actúa contra los medios. Entonces, como su soberanía es absoluta, no hay límites. Él actúa a través de los medios, sin medios o contra los medios. Y tercera característica de su soberanía: el Señor es inmutable, su soberanía es inmutable. Su soberanía, su autoridad total y absoluta, no puede ser ignorada ni rechazada. Es decir, une a todas las criaturas de manera absoluta. No cambia esto, su soberanía no cambia, no cede poder, no entrega poder, su soberanía es constante. Él es siempre soberano total. Lo fue desde la eternidad y lo será siguiendo en la eternidad cuando estemos con Él en el cielo. Su soberanía es total, no cambia.
Segundo punto. Ya vimos las características de su soberanía. Ahora aterricémoslo un poco. ¿Cuáles son las aplicaciones prácticas de su soberanía? En primer lugar, su soberanía nos llama al arrepentimiento de la rebelión. Job 9, versículo 4 dice, Él es sabio de corazón y poderoso en fortaleza. ¿Quién se endureció contra él y quedó en paz? De lo que Job nos está hablando es de que si Dios es el soberano total, tiene en control todas las cosas, tiene una soberanía que no entrega poder, una soberanía que es absoluta y una soberanía que es universal, ¿quién se endurece contra él y queda en paz? Es decir, ¿quién se enfrenta a él y permanece en pie? ¿Quién es capaz de ir en contra del soberano total, universal e inmutable de todo lo que existe y quedará en pie? De eso nos habla Job. No hay cosa más tonta en el mundo que luchar en contra de Dios, porque es una batalla perdida. Aun cuando su misericordia sostenga y su paciencia sea constante, no hay batalla más perdida que ir en contra del Dios omnipotente. Entonces, primera aplicación, su soberanía total nos llama a un arrepentimiento sincero de nuestro pecado. No hay cosa más tonta que pecar y ofender a Dios, porque Él es el soberano absoluto. Si sabemos de una persona, un personaje que tiene el poder de mover montañas, que tiene tanta fuerza de mover montañas, ¿cuánto miedo tendríamos de enfrentarnos a Él? ¿Cuánto más grande es Dios? Soberano de todo el universo, que tiene todo el universo sobre su mano, tratando de ponerle cuerpo a Dios, que ni siquiera tiene, porque nuestra mente no es capaz de concebirlo. Es tan grande que pecar contra Él es ofenderlo, es mirar a la cara al ser más grande, más soberano, más perfecto, más santo, y ofenderlo. Entonces, su soberanía nos impulsa a arrepentirnos. David en el Salmo 1 demuestra su asombro hacia lo insensato que es rebelarse contra él. Versículo 1 del Salmo 1 dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan vanidad? O sea, ¿por qué se rebelan contra el Señor la tierra? ¿Por qué la gente cree que se puede rebelar contra el Dios soberano? Versículos 4 y 5. El que mora en los cielos se reirá. Así dice David. El Señor se burlará de ellos. Entonces hablará a ellos en su furor y turbarálos con su ira. Porque un ser soberano, 3 veces santo, eterno e inmutable, con un gusano como nosotros que se revela. Por eso David en el versículo 1 dice, ¿por qué se amotina la gente si los pueblos piensan vanidad? ¿Cuál es la respuesta del Señor? El Señor se burlará de ellos por lo insensato, por la diferencia de las magnitudes, por lo grande que es Él y la nada que somos nosotros. ¿Cuál es la consecuencia? Aquí David lo explica en el versículo 9 del Salmo 1. Quebrantarlos has con vara de hierro, como vaso de alfarero los desmenuzarás. O sea, como un vasito de barro, Él va a llegar con una vara de hierro y nos va a quebrar. Así, y esto es simplemente una representación poética del poder de Dios, porque el Señor ni siquiera debe chasquear sus dedos y nosotros desapareceríamos. Entonces, la primera aplicación práctica de su soberanía total es que nos llama al arrepentimiento, y el arrepentimiento sincero. De esto se trata el arrepentimiento de pecado, de entender que hemos ofendido al Dios soberano. En segundo lugar, su soberanía nos insta a confiar en sus promesas. Nos insta su soberanía a confiar en sus promesas, porque el ojo de la carne no es capaz de ver lo que el ojo de la fe. El ojo de la carne se reiría de la ridiculez que le sea prometido un hijo al viejo Abraham y a la estéril Sara. En cambio, el ojo de la fe es capaz de confiar en esto. ¿Y cuál es la respuesta ante el ojo de la carne que tuvo Sara, que reaccionó con risa? Génesis 18:14. ¿Acaso hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Acaso hay un límite para el soberano absoluto que actúa a través de medios, sin medios o contra los medios? El ojo de la carne lo duda. El ojo de la fe sabe que Él es soberano absoluto. Entonces, en segundo lugar, nos insta su soberanía a confiar en sus promesas, a confiar plenamente en nuestro Padre y Señor. Romanos 4:21, Pablo les dice a la iglesia en Roma, plenamente convencido de que todo lo que había prometido era también poderoso para hacerlo. Y este es el convencimiento de la soberanía, que si Él promete, Él tiene todo el poder para hacerlo. No tiene ningún límite para hacerlo. Nos insta su soberanía a confiar en sus promesas, pero confiar en sus promesas siempre conforme a su voluntad, no exigiendo promesas por egoísmo,
ni por vano deleite, porque recuerden que el Señor nos dice, piden y no reciben, porque pedimos mal. ¿Por qué? Porque pedimos de egoístas. No podemos confiar en sus promesas de una manera egoísta, para un vano deleite, para un placer egoísta. No podemos exigir promesas de riqueza, de fama, de éxito, porque deben ser conformes a su voluntad. Hebreos 11 nos habla un poco de esto. El capítulo 11, hace un par de meses tuvimos la oportunidad de compartir un estudio bíblico en el que el pastor Hugo se debe acordar bien. De hecho, él mencionó estos versículos y me acordé de él. Las promesas del Señor no son para exigirlas para un vano deleite. Y si hay algo que cuesta entender es que la sanidad no es siempre una promesa del Señor. La sanidad de las enfermedades y las aflicciones no es siempre una promesa del Señor. Tenemos varios ejemplos. Y el primero que salta a la cabeza es de Job. Es de Job. Pero en Hebreos 11 voy a leer varios versículos. Acompáñenme usted. Dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltará contando de Gedeón, de Barak, de Samsón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de cuchillo, convalecieron de enfermedades, experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a cuchillo, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Y confiaban en las promesas del Señor. ¿Cómo se sostuvieron? Porque se sostuvo como viendo al invisible. Entonces, en segundo lugar, la aplicación práctica, su soberanía nos insta a confiar en sus promesas. Y sus promesas es que su voluntad es agradable y perfecta. Y como los héroes de la fe que se encuentran en Hebreos 11, aun cuando pasaron enfermedades, muerte, tortura, se sostuvieron como viendo al invisible, porque saben que sus promesas, la más hermosa de todas, es la vida eterna. Aun cuando la sanidad no esté dentro de ellos, confiaban de que fuese la enfermedad o la sanidad era para la gloria de Dios. Tercera aplicación práctica. Su soberanía nos motiva a una adoración humilde. A adorarlo de forma humilde. Encontramos varios versículos en el Salmo 95 y el Salmo 96. Dicen así: debemos cantar al Señor y aclamar con júbilo, porque Él es un gran Dios y un gran Rey sobre todos los dioses, que tiene la tierra y el mar en sus manos, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, terrible sobre todos los dioses. Los pecadores orgullosos no son capaces de inclinarse a alabarlo, porque no creen esto, porque no confían en Él. Pero los humildes de corazón, sus hijos, reconocen que su dominio es eterno, y su generación es de generación, y su reino es de generación en generación. Su soberanía absoluta, su gobierno total, en tercer lugar, nos insta a adorarlo con humildad. Quizás inclusive estemos cargados de problemas y angustias. ¿Cómo vamos a ser capaces de adorarlo con humildad en esta ocasión? Porque el Señor pone en nosotros un corazón humilde para poder decir, como dijo Job, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Le alabamos, como decía el Salmo 95 y 96, con júbilo, porque Él es un gran Dios, soberano sobre todos los dioses, que la tierra y el mar y todo el universo están en su mano, porque es grande, porque es soberano, y es digno de suprema alabanza. Y le adoramos y le vamos a adorar por la eternidad, porque Él es el soberano de todo y digno de toda la alabanza. Entonces, en tercer lugar, su soberanía nos insta a adorarlo con humildad, porque al mirarlo, no solamente nos arrepentimos de nuestro pecado, de nuestra insensatez, no solamente confiamos en su promesa, sino que lo único que nos quedaría es caer a nuestras rodillas y adorarlo y reconocerle: Señor, yo no soy digno de nada, no soy digno de nada, solamente merezco tu castigo, pero por tu misericordia, Señor, te alabo porque eres el soberano total del universo. Y en cuarto lugar, y agarrándome esto de la situación de Job, su soberanía nos dirige a la sumisión en las aflicciones. Y este es un punto bien importante, sobre todo por lo que estamos pasando. Porque aun cuando podemos hablar de promesas, aun cuando podemos hablar de que el Señor da la sanidad y es el Señor de señores y doctor de doctores, también el Señor, dentro de sus planes, considera
la enfermedad en sus santos muchas veces. Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 3, 18. Cuando la desgracia llama a nuestra puerta, la gracia de Dios nos permite decir, lo que dice en Samuel, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. O sea, aun cuando estamos pasando por un momento terrible, aun cuando ya se acabó la sanidad y la desgracia toca nuestra puerta, aun cuando podamos estar experimentando enfermedad, aun cuando podamos estar experimentando incertidumbre, como Pablo y Silas cantando en la cárcel, hermanos en el hospital, hermanos que han fallecido. Históricamente, ¿cuántos mártires han vivido? Y estamos acostumbrados a vivir en sanidad, pero ¿cuántos mártires nos han enseñado desde la época de los profetas, con los apóstoles, con los primeros cristianos, en la época de la Reforma y hasta el día de hoy, en África, en Asia, que en sufrimiento, y ellos son capaces de cantar al Señor alabanzas y decir, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Job, ante su suprema pérdida, recordemos, perdió posesiones, perdió a sus hijos, lo aquejó su cuerpo una sarna maligna que no hallaba cómo rascarse. Y su mujer lo insta a morirse, a que se acabara su dolor. Y Job le responde, si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos recibir también lo malo? Si de Dios confiamos en que es soberano, confiamos en su soberanía total, si sabemos recibir de Él sus promesas de sanidad, ¿no sabremos también recibir su soberanía en la enfermedad y en la muerte? Y este es un trago que hay que tomárselo con harta agua porque es una pastilla bien pesada. Job decía esto, si somos capaces de gloriarnos en las riquezas, de alabar al Señor en las riquezas, en la salud, ¿no vamos a saber también recibir lo malo? ¿No vamos a alabarlo en su soberanía que dictaminó que caigamos en enfermedad, en pobreza o en muerte? ¿No es soberano de hacer lo que le plazca porque su voluntad es agradable y perfecta? Y lo hermoso es, en todo esto, Job no pecó con sus labios. En todo esto Job no pecó con sus labios, porque inclusive en la pobreza, inclusive en el dolor y en la enfermedad, él no pecó con sus labios, porque alababa al Señor, porque sabía que Él es soberano de todo, y todo lo que hace lo hace con un sentido. Dios es el supremo soberano, tiene tanto el derecho como el poder de hacer con nosotros lo que mejor le parezca. Dios en su voluntad envía enfermedad y envía salud. Dios en su suprema voluntad, en su soberanía absoluta y universal, envía riquezas y envía pobreza. Jeremías en capítulo 3 de Lamentaciones dice, ¿quién será aquel que diga que vino algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no saldrá malo y bueno. Entonces, en cuarto y último lugar, su soberanía nos insta a la sumisión en las aflicciones. Que aunque estemos pasando por momentos terribles, inclusive de muerte, someternos a Él, porque Él es soberano. Su soberanía nos insta, su soberanía que es universal, absoluta e inmutable, nos insta a arrepentirnos del pecado, nos insta a confiar en sus promesas, conforme a su voluntad, nos motiva a adorarlo, suprema alabanza, una alabanza humilde, y en último lugar, nos dirige a someternos en las aflicciones. Conclusión. Dios puede derramar su justicia y castigo sobre la humanidad, como lo hizo con Sodoma y Gomorra. Él es soberano, Él puede derramar su justicia y su castigo merecido. También puede derramar su justicia y su castigo sobre su pueblo, no solamente sobre la humanidad genérica, sino que sobre su pueblo, como un padre que ama a su hijo. Dios, por otro lado, no solamente puede derramar su justicia y su castigo, sino que también puede derramar su misericordia y su perdón, como lo hizo con Nínive. Como lo hizo con Nínive. Pase lo que pase, hermanos, pase lo que pase, nuestra confianza está puesta sobre Él. Nuestra confianza está puesta sobre Él. Pablo a los filipenses, capítulo 1, les escribe muy bien de esto, porque nos podemos llenar de promesas de sanidad y de alegría, pero la verdad es que el Señor también envía enfermedad y muerte, porque es soberano y Él decide según su voluntad lo que hacer. Y Pablo, a sabiendas de esto, Pablo sufría harto, Pablo sufrió muchísimo, y les escribe a la iglesia en Filipos, versículos 21 al 23, dice, mas si el vivir en la carne, esto me será para fruto de la obra. No sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de ser desatado y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. O sea, Pablo le dice a la iglesia en Filipos, yo no estoy en entredicho, porque si sigo vivo,
me va a servir para servir al Señor y esparcir el Evangelio y ser de bendición para las iglesias y para dar fruto en la obra. Yo quiero seguir viviendo, no porque ame mi vida, sino que quiero seguir viviendo para poder servir al Señor, para poder serle útil en su voluntad. Pero por otro lado, sé que si fallezco, si el Señor me llama a su voluntad, tengo un deseo ardiente de desatarme de este cuerpo de maldición y acabar con estas aflicciones y estar con Cristo por la eternidad, alabándole, lo cual es mucho mejor. ¿Y cuál es su conclusión? Que en realidad está en el versículo 21. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vivir nos será de provecho para su obra. Terminar con esta cuarentena, volver a juntarnos, hermanos, volver a cantar juntos, volver a predicar en la calle, volver a tener compasión por los huérfanos, volver a visitar a las viudas, poder ser una iglesia real, una iglesia que realmente adore al Señor, no de labios, sino que con su corazón. Pero si el Señor nos llama a su presencia, si el Señor nos hace padecer enfermedad y nos llama a su presencia, vamos a cumplir por fin nuestra esperanza suprema, que es vivir eternamente junto a Él. Pase lo que pase, Él es soberano de todas las cosas. Mi confianza en el futuro descansa en mi confianza en el Dios que controla la historia, porque su voluntad es siempre agradable y perfecta. Que el Señor los bendiga.